Queremos dialogar a continuación con José Chalco Salgado, él es analista político, sobre las posibles preguntas o el número más bien que irían en esta consulta popular. Muchas gracias, José, por estar aquí en esta mañana. Buen día y muchas gracias por la entrevista. En efecto, la consulta es una realidad. Al día de hoy yo creo que es muy difícil frente a la decisión política del gobernante señalar de que no exista la consulta, pero hay que ser cuidadosos. Una cosa es la decisión política que pueda tener en este momento el Ejecutivo y otro momento posterior es la pertinencia o no pertinencia de esa consulta, que lo tendrá que definir en un dictamen previo la Corte Constitucional de acuerdo a la Constitución ecuatoriana y de acuerdo además a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y al Código de la Democracia. Es decir, la última palabra de si la consulta popular va porque va, la tiene la Corte Constitucional. Una Corte Constitucional que a propósito ha tenido una actuación en estos últimos años, que deja mucho que desear, que tiene muchas configuraciones quizás antidemocráticas, anticonstitucionales, y ahí está el problema. ¿Qué se puede preguntar en la consulta? Pues se puede preguntar absolutamente todo mientras tanto no sea una infracción constitucional, mientras no sea alterar la Constitución o alterar tratados internacionales, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que han sido debidamente suscritos y ratificados y en consecuencia se encuentran vigentes en el Ecuador. Ahora, yo consultaba, en el tema de las preguntas no hay un número, no puede ser ni una ni dos, sino pueden ser 20, pero estas lo más objetivas posible sin inducir al consultado de que diga sí o no. Que diga sí o no, pero no con respuesta. Así es, el Código de la Democracia establece claramente de que la parte que motiva la consulta, es decir, cada pregunta tiene una razón de ser, una motivación, y esa motivación no tiene que ser una motivación que induzca una respuesta al elector, es decir, tienen que ser preguntas claramente objetivas, que no señalen una respuesta donde se quiera obtener, y en ese contexto es netamente una consulta técnica. Pero aquí, Wilmer, hay que ser muy categóricos en señalar qué se puede preguntar. Y ahí hay quizás un punto de quiebre con todo lo que yo he escuchado que se viene discutiendo, y que quizás no se ha puesto en el tapete sobre que una consulta no puede ser un fraude constitucional. ¿A qué me refiero? La consulta está realizada para precisamente generar preguntas a la población de diversos temas, pero no de aquellos temas que deben ser consultados, o deben ser puestos a consideración de la población a través de mecanismos específicos. Se habla del Consejo de Participación. Muy bien, las críticas son sanas, prudentes y rentables respecto de este quinto poder, respecto de que el Consejo de Participación tiene vicios en su constitución, no es democrático, no ha cumplido su función de fiscalizar y controlar la corrupción. Estamos de acuerdo, pero hay un mecanismo específico precisamente para reformar la Constitución y eliminar ese Consejo de Participación, que no puede ser una consulta popular. Y esos son los mecanismos establecidos con consulta a la población, con referéndum, en el artículo 442 de la Constitución, en donde usted va a la población en una propuesta de reforma constitucional. Es otro mecanismo, no es el de consulta, sino un preciso mecanismo que se llama reforma constitucional, que no es a espaldas de la población, porque no puede haber cambio constitucional a espaldas de la población en nuestra nueva Constitución, sino con la población. Y es la que precisamente que permite la reforma constitucional, en donde vamos a modificar la estructura del Estado a través del artículo 442. Ahora, si bien esta propuesta de consulta popular por Lenín Moreno justamente inició por ello, por eliminar el quinto poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana, pero si es esto a través de reforma, entonces con la consulta popular no sería posible. ¿Se busca otra cosa acaso? Por ejemplo, el tema de la reelección indefinida y otras cosas más. La reelección indefinida igualmente se encuentra establecido en la Constitución. Es decir, también con reforma. Así es. Y la única forma de modificar aquello tendría que ser vía reforma o asamblea constituyente. Yo veo que ni siquiera es necesario llegar a la asamblea constituyente, salvo por una situación que la mencionaré. Pero lo óptimo es una reforma porque vamos a reestructurar al Estado y permite el artículo 442, insisto, y en esto hay que ser muy claros, no se trata de estar en contra de la consulta, se trata de un tema técnico constitucional. El artículo 444 le dice a usted, si va a reestructurar al Estado las estructuras o funciones del Estado, úseme a mí, al artículo 442, para eliminar Consejo de Participación, para eliminar reelección indefinida, y esa es la única forma constitucional, legítima, democrática, e insisto, que no es a espaldas de la población, que es con la población. Entonces la consulta popular sería ilegítimo, si es que le ponen allí la eliminación del quinto poder. La consulta popular está prevista en la Constitución. El artículo pero sería ilegítimo el Consejo de Participación Ciudadana eliminarlo. Lo que pasa es de que sería inconstitucional que a través de la consulta popular queramos discutir sobre estructura del Estado, porque no podemos a través de consulta, sino vía reforma. Insisto, es una diferencia, consulta versus reforma. En la consulta puede
pueden entrar temas de importancia y que hay que ser muy objetivos también en esto, porque la población está con una serie de discursos de qué va en la consulta y demás. La consulta tiene que ser algo muy objetivo y serio. Podría preguntarse, por ejemplo, Yasuní, si deseamos conservar el petróleo sobre eso no es reformar la Constitución, eso es un tema de interés nacional. Y justamente uno de los temas que ha saltado, mi estimado José, es el tema de la minería. Por ejemplo, aquí en Azuay, recalco, una de las dos preguntas que ha planteado el Consejo Cantonal de Cuenca, por ejemplo, así como el de Manabí también, que ya entregó 16 preguntas, es el tema de la minería, que no se permita el extractivismo en lugares en donde haya fuentes de agua. Tranquilamente, mi estimado Wilmer, eso está bien. Eso está bien, eso es una consulta de interés nacional, es una definición no constitucional, es una definición de interés nacional. Pero asumo que Lenín Moreno sabe que está haciendo mal, entonces, al ponerle el quinto poder para eliminarle una consulta popular. Lo que pasa es de que cuando a usted le dicen que quieren hacerle consulta, pues la población dice consúlteme todo, consúlteme incluso de impuestos. Es un tema de técnica constitucional y que ahí habrá que ver si se logra rebasar la visión de la Corte Constitucional. El pueblo tendrá que estar atento porque es una inconstitucionalidad, como usted mismo lo ha dicho. Yo señalo que es una inconstitucionalidad técnica, es un fraude constitucional utilizar una consulta para otros temas que la Constitución ha previsto, un mecanismo específico. Insisto, no por estar en contra de que la población se pronuncie, porque a través de la reforma la población se pronuncia en referéndum. O sea, sí se pronuncia la población, no es que lo vamos a hacer a silencio de la población una reforma. Luego, hay otros temas que se podrían consultar. Insisto, temas de minería que usted bien ha señalado, se podría consultar, por ejemplo, algo que está en debate, la legalización de drogas, el tema del aborto, es decir, temas que no están precisamente en una suerte de hacer una reforma estructural del Estado y que netamente se refieren a conceptos de interés nacional. Ahora vamos a fechas, suponiendo, ustedes que son más conocedores del tema, sabemos que se vienen fechas festivas para el país, ¿sería posible en este mismo año la consulta popular? Sabemos también que el Consejo Nacional Electoral está reestructurándose, o quedará para febrero, ¿qué es lo más posible? Los tiempos más o menos a contar son los siguientes, se necesitan yo promedio que 3 meses y medio, ahora, 4. Falta que pase por la Corte Constitucional, ¿no? Exacto, exacto. A ver, en primer lugar, el presidente tendrá que motivar y elevar la consulta. La consulta necesita un dictamen previo, vinculante de la Corte Constitucional, eso tiene tiempos, y luego el Consejo Electoral es el que organiza todo el proceso, que dice la ley que desde que recibe la solicitud tendrá que esperar 15 días para llamar elecciones, y el proceso eleccionario y todo el proceso que esto implica durará 60 días más. Es decir, 3 meses y medio, 4 meses, un proceso de consulta popular que además tiene costos, ¿no? Que hay que también notar, que no sé si el momento del país sea el más oportuno para precisamente gastar del presupuesto nacional los temas de costos que elevan un proceso de consulta. Lamentablemente, recalco, el mismo presidente ha dicho que la mesa no está servida, que no hay plata en el país, pues habrá que ver de dónde sacan esos recursos y, por supuesto, como siempre los ecuatorianos, recalco, no sé, tienen que estar atentos, informarse más sobre este tema y pues estar alertas a lo que se pregunte. José, ¿algo más que tengamos que decir a cada uno de los ciudadanos, por favor? Bueno, ha sido un gusto poder conversar estos temas. Yo insisto, hay que verlo con objetividad. No se puede hacer un cambio de la Constitución a espaldas, pero también hay que usar los mecanismos que en la Constitución se han previsto para hacerlo. Muy bien, José Chalco Salgado en esta mañana con nosotros, analista político, dándonos a conocer pues sus puntos de vista sobre la consulta popular, preguntas y sobre todo lo que vendrá en los próximos días, porque esto recién empieza.